Precisamente como estamos muy atentos y como dice este material, vamos a introducir el tema y abordaremos en este encuentro de la semana, el primer encuentro de la semana, un tema importante para la familia, no solamente para la persona, en este caso la mujer. El cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor incidencia en Cuba y la prevención es clave en esta lucha. Detectarlo sin dudas puede marcar la diferencia, pero detectarlo a tiempo en la vida de quienes la enfrentan o lo enfrentan. Hoy vamos a analizar los factores de riesgo, la importancia del diagnóstico temprano, el acceso a la atención médica en nuestro país. Por eso, estas preguntas y mucho más nos las van a contestar nuestros invitados. Nos acompañan los doctores Álvaro García Pérez, cirujano general y mastólogo, y Orlando Valdés Guerrero, médico general integral oncólogo. Bienvenidos ambos a nuestra revista en tiempo real. ¿Es primera vez que están en nuestra revista, en nuestra emisión que vamos a dedicar hoy a este programa? Bueno, muchas gracias por la invitación y para mí sí, constituye la primera vez que voy a salir en los medios de Entonces, bienvenido a esta inmensa casa del Canal Cubano de Noticias, sobre todo porque son muchas las familias que hasta ahora están conectados con nuestro espacio y tratamos estos y otros temas también vitales. Gracias por acceder a la invitación. Así comenzamos este intercambio, doctores. Ya lo decíamos, ¿cuál es la situación actual del cáncer de mama en Cuba? ¿Ha aumentado su incidencia en los últimos años? Pueden compartir las respuestas, por supuesto. Bueno, el cáncer de mama en Cuba se presenta aproximadamente 3.700, 3.800 casos anuales en mujeres de nuestro caso. Esa incidencia ha ido aumentando levemente en los últimos años, también acompañada del cambio poblacional que se está presentando. Nuestra población está envejeciendo y esta es una entidad que se presenta fundamentalmente en mujeres mayores de 40 años. Aunque anecdóticamente puede presentarse en edades más tempranas de la vida, yo le decía anecdóticamente, pues son muy pocos y aislados casos, habitualmente es una enfermedad de la edad mayor. Entonces, esa es la incidencia la fundamental que tenemos en este país, en este momento. ¿Y doctor? Bueno, sí, la incidencia realmente, se ha visto que hay un ligero incremento en la incidencia de la enfermedad. Por lo tanto, pensamos que es muy importante estar a tono con estos datos estadísticos y, bueno, que pienso que tener en cuenta los factores de riesgo, que hacía alusión a, es muy importante porque de ahí es donde salen estos números que anualmente se exponen en nuestro país. Y bueno, pienso que la incidencia del cáncer de mama se ha ido ligeramente aumentando, teniendo en cuenta muchas variantes que quizás no corresponden al espacio, pero sí hay un ligero incremento en ellas. Usted hablaba de factores de riesgo, doctor. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo, los principales, por supuesto, que pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad? Sí, los factores de riesgo principalmente, y como siempre se ha venido ocupando de este tema, es un capítulo muy importante cuando de cáncer de mama se trata. Lo podemos dividir en factores de riesgo modificables y factores de riesgos no modificables. Los factores de riesgo modificables muy importantes porque son sobre los que sí podemos actuar, sobre los que podemos cambiar y por lo tanto uno de mayor impacto que depende de la persona y del ser humano. Dentro de estos factores de riesgo modificables se encuentran el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad. Es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad. Otro de los factores de riesgo también modificable constituye el consumo de anticonceptivos orales. ¿Sí? Es una controversia inclusive, pero sí se ha demostrado que mientras más exposición tenga la mujer al consumo de estos anticonceptivos orales, mayor es el riesgo de sufrir la enfermedad. Y bueno, con relación a los factores de riesgo no modificables, lamentablemente sobre ellos sí no podemos tener un actuar que tenga una respuesta en la práctica, un cambio por parte del ser humano, y dentro de ellos se encuentran los factores genéticos, factores en la edad, que es un factor de riesgo, como bien decía acá mi colega, es un factor de riesgo que a medida que aumenta la edad de la mujer, aumenta el riesgo también de padecer la enfermedad. El sexo per se es un factor de riesgo primordial.
el 1% de los cánceres de mama ocurre en el hombre, lo que significa que el resto, es decir, el 99%, ocurre en mujeres. Entonces, ser mujer ya constituye un factor de riesgo muy importante para padecer la enfermedad. Yo quisiera hacer una pequeña acotación. Como el doctor mencionaba, hay algunos elementos que nosotros pudiéramos tratar de modificar. Y él hacía mención al tema de los anticonceptivos orales, que como él describe es controversial, pero ese es un factor de riesgo que está muy bien documentado y que se ha trabajado sobre eso, que es la terapia de reemplazo hormonal, que es el uso de estrógenos conjugados o otro tipo de medicamentos hormonales en la mujer posmenopáusica una vez que ha concluido su ciclo normal hormonal, porque sería extender el factor de riesgo más importante, que es el aumento del influjo hormonal sobre las mamas. Entonces, si como él decía, el tema de los del estrógeno como parte del anticonceptivo oral es un poco discutible, este último tema no. La terapia hormonal de reemplazo cada día en el mundo se usa con mucha más precaución y con mucha menos indicación, en función de que sí se ha comprobado una directa relación entre estas dos entidades. La pregunta siguiente es obvia, pero es necesario hablar de la importancia que tiene el detectar tempranamente la aparición, o sea, el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Es importante valorar ese criterio de ustedes, es muy importante también escucharlo. Así que comenzamos con usted, doctor. Sí, como no, el diagnóstico precoz es vital. En conferencias y congresos que hemos tenido en la institución ha quedado bien claro que el diagnóstico temprano del cáncer de mama ofrece muchas ventajas, múltiples ventajas, que el diagnóstico más tardío. Y dentro de ello, pues bueno, este diagnóstico precoz permite que los tratamientos se implementen y tengan una mayor efectividad, un mayor beneficio, más posibilidades de curación y por lo tanto mejora la calidad de vida de la paciente, la sobrevida la aumenta y el periodo libre de enfermedad también es más prolongado, es decir, es ese tiempo que pasa desde que la paciente recibe ese primer tratamiento temprano hasta que la enfermedad pueda recurrir o aparecer tanto localmente, regional o a distancia. Es un elemento también a tener en cuenta en este diagnóstico precoz. Y desde su perspectiva, doctor Orlando. Nosotros teníamos una compañera que era la jefa del grupo especial de trabajo de cáncer de mama, que tenía un eslogan muy lindo que ponía a la televisión que decía: a tiempo, siempre se tiene tiempo. Y esta es una notificación grave cuando a alguien le hablan de que tiene una situación en las mamas, y eso puede provocar que como tocaremos a continuidad, las personas pues traten de rechazar un poco esta noticia. Pero nosotros siempre tratamos de trasladarle el optimismo de que siempre hay acciones que hacer y que por tanto la más importante de las acciones que está en manos de la propia mujer es tratar de rápidamente, a la identificación de cualquier elemento de los que nos pueden preocupar, que tocará después nuestro compañero, acudir a los servicios de salud, acudir a la atención médica, basándose en ese eslogan, como le decía, que a tiempo siempre se tiene tiempo. Y se involucra a la familia, también será positivo. Es algo, creo que muy lindo, que debíamos ahondar un poquitico más a continuidad. Así es, doctor. ¿Y cuáles son los métodos más efectivos para la detección la detección precoz de este diagnóstico? ¿Cómo se promueve la autoexploración del acceso a las mamografías en Cuba? O sea, son dos preguntas que también ambos pueden contestar. Sí, cómo no. Uno de los diagnósticos más importantes para el diagnóstico precoz, que ese diagnóstico precoz es el que se hace antes que la enfermedad realmente se exprese a través de sus síntomas y signos. Es decir, es el que se descubre sin que la paciente note alguno de los síntomas que pueda tener el cáncer de mama o que siente alguno de estos síntomas. Y ese diagnóstico precoz, en él la mamografía juega un papel fundamental, importantísimo, porque es la que puede inclusive detectar lesiones en el seno que no son palpables, lesiones que no pueden ser visibles por la paciente, inclusive lesiones que pueden pasar un poco escondidita al examen médico inclusive. ¿Es un examen obligatorio una vez al año o tiene otras frecuencias? ¿Pudiera también abordar sobre eso?
está en dependencia realmente. Sí. Hay varios, inclusive teniendo en cuenta los factores de riesgo que explicábamos anteriormente, se pudieran indicar o no un estudio mamográfico. Hay varias asociaciones, la Asociación Americana contra el Cáncer, la Asociación Europea inclusive contra el Cáncer, que establecen ciertos criterios para realizar una mamografía y por supuesto para llevar a cabo un diagnóstico precoz. Estos criterios por supuesto dependen de los riesgos, del alto riesgo, del riesgo intermedio o de un bajo riesgo que tiene la paciente. Dentro de ellos podemos poner el antecedente familiar de primer grado como uno de los factores de riesgo para llevar a cabo una mamografía en una paciente que ya lo tiene o de que haya padecido la enfermedad ella misma y que tenga alguna molestia en el seno contrario o alguna alteración a nivel de la axila. Otros factores de riesgo también es el antecedente de segundo grado, ya referiría a los abuelos, a las primas, las tías, con menos impacto, pero igual a tener en cuenta para indicar esta mamografía. Y per se la edad, por encima de los 40 años de edad, generalmente con el concurso igualmente de estos factores de riesgo, puede tener o no indicación la paciente de realizarse una mamografía. Y bueno, mi compañero también va a ahondar en que otra cosa importante en el pesquisaje del diagnóstico precoz. Usted hace referencia a la pregunta que nos hacía, era qué estrategias se podían seguir para tratar de tener esta notificación rápida o este diagnóstico precoz. Y a mí los eslogans nos ayudan, porque los eslogans ayudan a asentar ideas en la mente de las personas que pueden ser útiles. Y uno, yo le decía, a tiempo siempre se tiene tiempo y lo repito, pero el otro le digo que a veces la solución está en sus manos. Claro. Entonces, pues nosotros hemos organizado la detección temprana de esta entidad, que es lo que estamos tratando de dilucidar, partiendo de un elemento de conocimiento personal, que es el autoexamen de mama. Y la utilidad del autoexamen de mama está aprobada por múltiples estudios en el tiempo. Es decir, no hay nadie que conozca mejor su organismo que la propia mujer. Y nosotros sugerimos, entrenamos, indicamos que la mujer se haga autoexamen de mama a partir de los 30 años. Y se haga autoexamen de mama solo una vez al mes, pero que sea autoexamen de mama alejado de la menstruación, en un entorno tranquilo, cuando se está bañando. Y ese sería el paso 1, o pensemos en el primer escalón. El primer escalón se complementaría por una vez al año por un médico, que puede ser vuestro médico de familia, un médico general, una persona que tenga el entrenamiento y la habilidad para poder hacerlo, a realizar el examen de las mamas. Esa va a ser las dos etapas iniciales de esta intención de diagnóstico, que se va a hacer, por supuesto, en mujer sana, en mujer que no tiene ningún problema. Esa mujer, cuando encuentra cualquiera de estos cambios, puede acudir a la estructura primaria, que es su médico de familia, las consultas municipales de atención, donde va a haber ya un personal especializado en tratar de determinar si ese hallazgo que se está presentando puede estar en relación o no con una patología mamaria benigna o maligna. Ajá. Una vez que hemos logrado hacer esto, pues entonces se va a complementar ya con los complementarios imagenológicos que mencionaba el doctor, ¿no? El ultrasonido en la mujer joven, menores de 40 años, es la opción diagnóstica mejor, y la mamografía a partir de los 40 años es el complementario óptimo para ese caso. Hay muchos más, hay una escala de complementarios que se pueden realizar, pero le estoy ahondando sobre cómo puede ser el abordaje inicial de esta patología. Y parte de sus propias manos, las manos de un médico, y después ya al encontrar una entidad, pues un desempeño de todo el sistema de salud. Más profundo. Doctores, ¿cómo funciona el sistema de salud cubano en la prevención y atención de esta enfermedad? ¿Existen también algunos programas para la detección temprana? Sí, como no, desde 1987 existe en nuestro país lo que conocemos como el Programa Nacional de Control del Cáncer de Mama. Y hay varias características que hacen realmente útil este programa, y por eso su implementación ha logrado mantenerse en el tiempo. Y una de esas características es que, primero, el autoexamen de mama de la paciente, de la mujer, es muy importante y es vital. Y la preparación del personal de salud, luego que la paciente se detecte algo, también es muy interesante, porque eso permite que se descubran signos o síntomas que la paciente no haya notado, y la remisión consecuente de la paciente hacia centros más especializados constituyen todo un engranaje y una estructura realmente
para conllevar y conducir hacia un camino de diagnóstico o tratamiento definitivo de ella. Eso es a través de los medios de difusión masiva también se ha logrado llegar hacia muchas mujeres del país de cómo se hace la autoexploración del seno. Es muy importante que la mujer conozca su anatomía del seno, conozca su región axilar, inclusive muchas van con un signo que es el aumento de volumen a nivel axilar y no en el seno. Y eso es algo también que hay que educar a los pacientes para que tengan este conocimiento y que puedan, por lo tanto, buscar esa ayuda. Es una de las características que existe en nuestro país para implementar estas acciones que ayudan a la detección precoz o temprana del cáncer de mama también. ¿Algo más para añadir y cerrar este primer momento, doctor? No, que el programa, como bien decía, cada programa en cada país, esto es un programa ramal dentro de todos los programas de control de cáncer de nuestro ministerio. El programa se inserta en la estructura de salud que nosotros tenemos y si podemos tener algunas dificultades, pues el programa se inserta en la riqueza y en la fortaleza de nuestro sistema de salud y se basa, como decía, en la accesibilidad del médico general que tenemos a la cercanía, que es el médico de la familia. Y se va concatenando así como hemos ido tratando de referir. Y sirva esta escenario también para, como decía el doctor, llamar la atención a algunos signos o síntomas que pueden ser sugestivos de la existencia de este cáncer de mama. Yo creo que en algún momento el doctor los tocará un poquitico más, como ya lo ha complementado. La afectación de las mamas, la afectación axilar, los cambios de la piel. Y esa siempre, cualquier eventualidad que modifique la normalidad o el equilibrio mamario, pues el mejor mecanismo es acudir a un profesional para que trate ahí. Pues entonces es un placer, reitero, que estén en nuestro espacio, que utilicen también esta plataforma de la televisión tradicional para llegar a los hogares de nuestro país que en este momento estén conectados con nosotros y por supuesto conocer mucho más de lo que se hace en nuestro país para la detección a tempranamente de este flagelo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Vamos a compartir otras informaciones de actualidad. Por eso la invitación para que usted se mantenga junto a nosotros en tiempo real.